Vale, ahora sí creo que ya estamos en directo. Vamos a ver las primeras personas que se vayan uniendo, y vamos a dejar un poco, unos minutitos para que todo el mundo se una. Si queréis, los que ya estáis dentro, si podéis decirnos en el chat de dónde nos estáis viendo, así también aseguramos que el chat funcione. A ver si van entrando los primeros. De momento no veo nada. Ah, ah, la gente que está online, ahí está, vale, perfecto. Tenemos el primero desde Málaga. A ver si nos comentan de México. Creo que Tomás, ¿no? O Pep, tú me mencionabas el otro día si también se conectaba gente de Latinoamérica. Pues sí, aquí vemos que hay gente madrugadora de México, Venezuela, Luis Garay. Perfecto, sí, ya veo que esto va subiendo. Vale, pues vamos a esperarnos un minutito y empezamos con la sesión, que creo que tenemos bastantes temas que tratar hoy. Así que vamos a ver. Hola, buenas Miguel, ¿qué tal? Vale, perfecto. Ah, También vamos a estar grabando la sesión, ¿vale? Entonces, si alguien tiene que irse antes, o por lo que sea no ha podido conectarse, pues que sepáis que a todos los que os habéis registrado os mandaremos la grabación una vez la finalicemos. Hola Íñigo. Mira, Íñigo de Araso. Arianda. Desde Alicante. Hola Ramón, ¿qué tal? Vale, veo que la gente ya va uniéndose. Mm, mm. Vale, pues yo creo que podemos empezar. La gente que se vaya uniendo, pues ya nos irá siguiendo. Vale, entonces nada, buenas tardes a todos y bienvenidos a la que es ya nuestra tercera sesión de expertos en español. Sabemos que la temporada fuerte ya está a la vuelta a la esquina, así que gracias a todos por echar un rato con nosotros. En esta ocasión me acompañan tres clientes de Redman, y cinco expertos, diría yo, ¿no? Entonces, un poco lo que haremos en esta sesión es que nos den una pequeña masterclass cada uno de ellos sobre varios apartados del producto y que nos enseñen ellos pues cómo sacan el máximo provecho de la herramienta. Entonces, la sesión de hoy está muy pensada pues para esa gente que ya usa Redman, ¿no? Y que quiere ir un poco un paso más allá. Como os comentaba, tenemos el chat, ¿vale? Entonces, ahora que ya hemos hecho las presentaciones, cualquier duda que tengáis, por favor, dejarla ahí. Y lo que haremos es al final de cada pequeña masterclass, dejar un ratito pues, para contestar a las preguntas. Entonces, si queréis, empezamos con las presentaciones. Am, Rafa y Eva, si queréis empezar vosotros, nada, simplemente pues quiénes sois, ¿no? En qué empresa trabajáis, cuánto tiempo hace que usáis Redman y un poco pues cómo Vale, ha cambiado vuestro negocio desde entonces. ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas Pues tardes. buenas tardes a todos. Pues como ha dicho Ferran, somos Eva y Rafa de Asterisco Creativo. Nosotros nos dedicamos a evento corporativo, tanto mediano, pequeño como gran formato. Nosotros llevamos utilizando Redman 4 años ya. Y la verdad que, joder, o sea, Redman nos permite la capacidad de coger más trabajo del que hubiésemos podido coger si no fuese por la planificación de Redman. Al final, todo lo que es el bloqueo de material, escasez de material y demás, pues es como herramienta principal para bueno, nuestro día a día. Y, y yo Sí, creo... o sea, yo cuando entré a Asterisco ya estaba Redman ya súper asentado aquí. Y he de decir que es una aplicación súper intuitiva, un CRM súper intuitivo, que utilizamos mucho en el día a día y que principalmente nos apoyamos en la parte de, sobre todo, material, para enlazar la parte de producción con la parte técnica de la nave, pues que no se nos escape nada, aparte de todas las funciones que tiene, como por ejemplo que las utilizamos día a día, persona, localización, toda la información que pueda tener el evento, es nuestra Biblia Redman. Sí, de cara a que una vez hagamos un presupuesto, baje directamente la info a almacén y que el departamento técnico se pueda ir organizando sin hacer un cuello de botella con ellos. O sea que en ese sentido, muy agradecido. Bueno, agradecido, sí. O sea, eso, Genial. un partner del día a día, Sí, tiene muy una sí, parte importante del negocio. perfecto. Creo que se os corta un poquito el audio.
Am, sí, en cualquier caso, muy curioso también de que nos contéis un poquito, no os lo he mencionado a todos los que estáis online, pero Rafa y Eva nos explicará un poco su experiencia con el RFID, ¿no? Que creo que lo están implementando en tiempo récord, así que Sí. nada, curioso para saber cómo va todo ese tema. Tomás, si haces tú una breve introducción y luego ya terminamos con los chicos de Araso. Perfecto. Bueno, eso soy Tomás Jorrizar, de TJ Producciones. Yo soy la empresa un poco más pequeña de aquí, pero bueno, también, joder, la verdad es que muchas gracias, Ferran, por invitarme a la sesión. Yo soy usuario de Redman desde septiembre de 2022 y bueno, nosotros es verdad que hacemos evento corporativo también, teatro musical también. Y la verdad es que, bueno, pues yo me voy de aprendiendo, pues trabajando en los musicales con gran material, un poco viendo las grandes empresas, pues dije, jolín, esto de la logística debe ser bastante complicado, ¿no? Entonces yo al final pues creé mi propia empresa, lo fui viendo y la verdad es que siempre dije, jolín, siempre me quejaba de que nunca estaba como todo muy bien o siempre era como un poco caos, ¿no? Entonces dije, jolín, yo quiero cuando tenga mi empresa mirar de tenerlo todo bien puesto, ¿no? Entonces encontré Redman gracias a un cliente vuestro que dio otra sesión de expertos, si no me equivoco, Ferran fue el patón. Entonces, Sí. bueno, gracias a ellos lo conocí, me explicaron, conocí a Ferran y ya pues di un poco de alta, ¿no? Ya me convertí un poco más friki de Redman, ¿no? Yo en este caso os voy a explicar un poco pues más cómo empecé con Redman, mirar de cómo implementarlo todo, ¿no? Sobre todo la base de datos, ¿no? Que es un poco porque al final es un CRM, todos los CRMs, pues al final hay que alimentarlos de datos, ¿no? A los datos nos gustan mucho, pero claro, hay que darle datos al sistema para que el sistema te pueda dar esos datos. Si tú no le puedes dar datos, pues al final la herramienta como que queda un poco inutilizada, ¿no? Entonces yo os voy a explicar un poco más cómo volcar todos los datos, mirar de volcarlo todo lo más preciso posible para que así luego sacarle la mayor rendimiento a Redman, ¿no? Que al final pagamos por ello cada mes y al final pues nos gusta ver los resultados, ¿no? Y sobre todo, pues lo que ha dicho también Asterisco, pues al final nosotros implementándolo, pues al final es verdad que es una gran ventaja tenerlo todo en uno, ¿no? Porque muchas veces pasa que, no, llega un proyecto, no, está en el mail, no, está en el WhatsApp, está en no sé dónde, es un lío. Y aquí Redman pues da o sea, ha mejorado muchísimo, yo por lo menos de que soy usuario, ha mejorado muchísimo en volcar cada vez más información de todo tipo en los proyectos. Entonces, eso cara luego a los técnicos, almacén, etcétera, producción, pues es muy fácil porque todo el mundo va a Redman, ¿no? Como han dicho, pues es nuestra Biblia. Entonces, eso me mola mucho porque al final, por fin, todo está en un único sitio, ¿no? Y eso cara a todo el mundo, pues es mucho mejor el trabajar, el flujo de trabajo es mucho más rápido y te das mucho menos el tiempo. Así que Qué nada. guay. Pues así es. Curioso también para que nos cuentes un poco cómo optimizar la base de datos. Y para terminar con las introducciones, si queréis, Pep y Ariadna, y ya luego empezamos con las pequeñas masterclass. Pues nada, gracias a todos y a todas. Nosotros somos de la empresa Araso, afincada en Barcelona, una empresa con más de 30 años de experiencia en el sector audiovisual, muy focalizada en el espectáculo en directo, ya sea música, teatro, danza, en la gestión técnica de espacios como teatros o salas de ensayo y demás. Y somos quizá los más novatos de este grupo de expertos en utilizando esta herramienta. Sí teníamos mucha experiencia con otras herramientas ya hechas a medida para empresas del sector. Entonces, nuestro caso ha sido más de asimilación de un nuevo software y cómo lo implantamos. Y llevamos usando Redman desde implantándolo en enero del 2025 y a pleno funcionamiento febrero-marzo del 2025, con lo cual estamos haciendo como un año de plena utilización de la herramienta. Mm, sí. No, también será muy interesante, ¿no? Ver después de un año, pues qué tipo de proyectos estáis trabajando, ¿no? Porque y con la complejidad que tienen todos los subproyectos y la comunicación con los técnicos, que esto será básicamente la parte que nos mostraréis. Entonces, ya para entrar en materia, ¿vale? Solo para ubicar un poco a todo el mundo, ya lo he mencionado brevemente, pero como organizaremos la sesión será que empezará Tomás, ¿vale? Donde explicará un poquito su experiencia implementando y optimizando a la parte del inventario, que creo que es esencial para que todo el resto funcione. Una vez finalice Tomás, si tenéis preguntas sobre, pues, eso, cómo tener la base de datos correctamente implementada, guardaremos un ratito para que pueda contestar a las preguntas. Luego pasaremos a Araso, ¿vale? Araso lo que hará es básicamente mostrarnos un proyecto a gran escala, incluyendo subproyectos, y también nos explicará un poco la importancia, ¿no? de que los técnicos entiendan que toda la información debe estar en Redman. Y finalizaremos en el almacén, donde tanto Eva como Rafa nos explicarán un poco
su experiencia con RFID, que ya os digo, normalmente siempre decimos que una empresa tarda hasta un año a estar implementados y creo que vosotros comprasteis las primeras etiquetas en Barcelona, ¿no? En febrero. Entonces, Sí, ahí pues nos encandilaste de mala manera con RFID y sí, desde finales de enero, principios de febrero, y estamos ya aquí con eso. estáis ya para poder hablar de ello. O sea que tiempo récord. Pero no Una perdamos cosa. más tiempo. Empezamos con Tomás. Si quieres, no sé si tienes una presentación o si quieres compartir pantalla, todo tuyo. Perfecto. Pues nada, paso a compartir pantalla. Directamente os voy a enseñar un poco Redman, cómo lo tenemos organizado, ¿de acuerdo? Tenía una presentación, pero al final yo creo que va a ir mucho más rápido así. Entonces, bueno, como veis aquí está toda la carpeta de equipos. Nosotros al final sí que es muy importante pues tener un cierto orden que todo el mundo al final pues lo tenemos que tener porque al final la base de datos, como ha dicho Ferran, pues es muy importante porque es la base un poco de todo, ¿no? Si tú al final no nombras bien todo, pues al final, como entra mucha gente, al final somos empresas audiovisuales, o sea, alquilamos equipos, entonces si esos equipos no están bien catalogados, pues al final es un poco lío, ¿no? Porque entra mucha gente, no solo es el almacén que tiene que saber qué es cada equipo, sino también luego producción, el área técnica también de eventos grandes, ¿no? Que luego nos contarán otros compañeros, pero creo que es una cosa muy importante tenerlo, ¿no? Yo me volví muy friki, la verdad es que al principio era un poco caótico, yo como os digo tampoco tengo tanto material, soy una empresa más pequeña yo creo que de aquí, pero sí que al final pues me lo puse todo, o sea, estuve un mes y medio organizando por carpetas, ¿no? Porque me volvía loco diciendo, joder, ¿cómo lo pongo? Pensando cara a futuro, ¿no? De personas nuevas que van a trabajar en mi empresa. Y al final dije, jolín, tiene que estar todo como muy puesto, ¿no? Para que quede todo claro. Al final nosotros pues lo dividimos un poco en sonido, iluminación y vídeo, pero sí que fuimos haciendo como todos subcarpetas, poniendo todos los micros, como veis, pues bueno, mixers. Cogí un poco también, no os voy a mentir, la plantilla un poco que había de Redman, que era un poco el ejemplo que venía ya con cuando hacías la prueba. Entonces yo al final pues cogí un poco de ahí, porque al final dije, oye, estos son empresas que lo han hecho más grandes y son los creadores y lo tendrán pensado. Entonces al final pues cogí un poco todo eso. Lo fui customizando a mi ritmo y bueno, pues ponemos todo, ¿no? Directamente, ¿no? Entonces, bueno, es mucho más fácil a la hora, lógicamente, hacer un presupuesto, como sabéis, pues si tienes que buscar alguna cosa, pues lo puedes tener todo directamente, ¿no? Cosas así, importante, vamos a atacar ya directamente, ¿no? Pues cosas que al final, cuando das de alto un material, al final tú lo compras y miras como, pues al final todo, ¿no? Se usa, luego hay un alquiler, luego el equipo se puede almacenar, se puede romper, luego las reparaciones, todo, ¿no? O sea, hay muchas cosas que nos pensamos muchas veces que es como, bueno, yo compro una cosa y ya está. Y es como, no, hay muchos gastos que tienen que ver dentro de un equipo, ¿no? Y tú al final como empresa, al final lo que buscas es buscar, o sea, ganar dinero con ese equipo que tú compras, ¿no? Y al final tener una rentabilidad. Entonces, lo bueno que tiene Redman es que te da muchísimas cosas para que tú puedas ver todos esos gastos que tienes, ¿no? Porque muchas veces como que te haces trampas diciendo, bueno, yo he comprado esto, lo he amortizado y, jolín, no para de salir y es como churros. Y dices, sí, pero también mira cuánto te cuesta almacenarlo, cuánto te cuesta alquilarlo, o sea, cuánto te cuesta el mantenimiento de eso, ¿no? Porque al final es dinero que puedes ir perdiendo y tú piensas que te estás forrando con eso y a lo mejor no, ¿no? Entonces, datos importantísimos, o sea, pues lo básico, ¿no? Que ahora con todo esto lo han modificado mucho, el buscarlo con Google es una maravilla, porque antes era descargarte la foto, no sé qué. Dato importantísimo, ¿no? Yo creo, ¿no? Las propiedades físicas, que muchas veces como que damos de alta y dices, bueno, me da igual, y es como, no, dalo de alta, porque luego, como sabéis, en muchos proyectos tú luego puedes poner, Redman te calcula hasta cuánto, el otro día, por ejemplo, con un compañero que utilizamos Redman también, pues de repente me dio una hoja de su alquiler de equipos y de repente me ponía hasta cuánto consumía, cuánto pesaba y todo. Entonces eso es una maravilla porque de repente cuántas veces nos sobrepasamos, por ejemplo, de carga de un camión, ¿no? Entonces de repente dices, wow, como te pilla la poli, multa y ya el bolo sale a perder, ¿no? Entonces dices, son imprevistos que no puedes ir contando, que esto, si lo rellenas, pues es verdad que es muy importante, ¿no? Yo es verdad que recomiendo el mirar de cuando compras un equipo, mirar de darlo todo de alta. Sé que es mucho tiempo, pero al final es una base de datos que vas teniendo y sobre todo al CRM le puedes dar todo, ¿no? Todo va empaquetado, etcétera. Incluso Redman creó pues nuevas etiquetas si quieres ponerlo. Yo creé la ubicación del almacén, pero luego se solventó con otra cosa. Pero bueno, puedes añadir las tareas, notas, archivos. Al final aquí nosotros tenemos e incluso puedes mirar de meter el propio, ¿cómo se llama? El propio manual, que muchas veces los técnicos jolín, este foco no sé qué, no sé cuánto, pues métele el manual y así sabe, por ejemplo, los canales que tiene el DMX, ¿no? Si tiene algún problema de patch. ¿Qué más tenemos? Los números de serie. Esto es muy importante al final, los números de serie, ponerlos, porque al final nos ayudan en cara a que si tengo un producto que está mal, pues mirar de cuándo le voy a dar
cuando se acaba la garantía, con el proveedor, todo eso lo tienes. Que muchas veces, joder, si me ha fastidiado un foco, no sé cuándo tengo la garantía, busca el número de serie. Si lo tienes todo aquí en Redmine y lo completas el primer día, lo tienes. Entonces yo creo que es muy importante ponerlo, ¿no? Pues mira, el código QR, esto es muy importante que al final, pues con el QR o RFID, pues marcar el número de serie. Nosotros, por ejemplo, tenemos marcados todos los números de serie del fabricante, intentamos respetarlos con el código QR, porque así es mucho más fácil luego de cómo darlo de... Si tienes algún problema, pues sabes el número de serie directamente del fabricante. Los detalles, que esto ya lo sabemos, pero mira, aquí ya te ponen los primeros datos, cuánto ha sido retrasado, reservado en el proyecto, programado en el proyecto, reservado en reparación, cuántas veces sale reparado o perdido. Muchas veces perdemos cosas en los vuelos y no nos damos cuenta. Lo primero que se pierde, por ejemplo, es el cableado muchas veces, ¿no? Contenido, pues puedes hacer aquí si es directamente, puede llevar más contenido del proyecto. Disponible, pues todo lo que tienes disponible. Accesorios, yo creo que esto es una cosa muy útil porque muchas veces nos olvidamos de poner, creamos artículos, no ponemos en los accesorios y de repente, pues, por ejemplo, un track de RF, ¿no? De repente las antenas van por separadas, te olvidas de ponerlo en la planificación. Esto lo bueno es que si lo rellenas, te sale luego en el presupuesto cuando lo pones, te pone, oye, accesorios, que eso ya lleva un accesorio, entonces eso te evita el poderte olvidar cosas, ¿no? Alternativas, que puede ser otras características de focos parecidos, bueno, lo que dice el propio nombre, alternativas. Proveedores, esto es muy importante, ¿por qué? Porque a la hora de tenerlo, tú si te quedas sin stock, aquí das de alta al proveedor, un compañero tuyo que pueda tener Redman, le puedes poner y él te lo da. Entonces, me refiero, si lo pones como alta, te dirá, oye, que te quedas sin, tiene este proveedor tuyo, este proveedor tuyo, lo tiene. Entonces, a la hora de hacer una subalquiler con usuarios de Redman, pues funciona muy bien. Inspecciones periódicas, que esto también, pues, mola mucho. Nosotros, por ejemplo, bueno, aquí lo pone de Rigging Inspection, lo pone que ahora los motores tienen que pasar una revisión, pues muchas veces ponen, ¿cuándo ha pasado la revisión este último motor? A saber dónde está, en un mail perdido que me pasó el que me lo compró. Tienda online, esto también es un mundo bastante divertido, pero entraremos en otra sesión. Y luego las reparaciones. Esto es una cosa muy importante, pues cuántas veces ha ido a reparar, cuándo se ha reparado y demás. Nosotros ahora con los técnicos que pueden hacer reparaciones, pues les estamos, como sabemos quién lo ha hecho, pues que digamos le damos intentamos bonificarlas, o sea, no económicamente, pero sí bonificarlas para mirar de que la gente, pues como todo está marcado con un QR, pues pueda mirarlo directamente de marcarlo, ¿no? Y eso cara al almacenaje y demás es muchísimo más fácil, ¿no? Aquí, por ejemplo, bueno, esto era una cabeza móvil, esto aquí tenemos una mesa de sonido, no os voy a contar mucho más, lo mismo, pero sí que es importante el fly case. El fly case, claro, muchas veces mencionamos la propia mesa, pero luego el fly case ya veremos qué. Pues dices, no, ten cuidado, porque justamente lo que va en el camión es el fly case, también va con la mesa, pero lo que ocupa realmente el volumen y todo que a la hora de transporte es el fly case. Entonces sí que es importante darlo de alta también. Lógicamente con todas las medidas, etcétera, pum pum, y ponerlo todo, porque al final, si no es un poco, pues, o sea, son datos que hay que ir rellenando, yo creo que es muy importante, ¿no? ¿Qué más? Luego pasamos a un pequeño ejemplo que yo he hecho. Pues como veis, bueno, esto lo he hecho yo. Aquí te sale, por ejemplo, pues microfonía inalámbrica. Sale que de repente tienes que alquilar unos receptores, te quedas sin. Pues aquí, si has rellenado todos los datos exactamente, te puedes crear directamente, que yo lo tengo aquí, una asignación de un subalquiler. Esto para usuarios de Redman, yo muchas veces animo a otras empresas que tienen audiovisuales a hacerse de Redman. ¿Por qué? Porque al final, como que es una ventaja, porque al final todos utilizamos el mismo software. Entonces, lo bueno que tenemos es que, por ejemplo, cara a subalquilarnos cosas, pues es mucho más fácil, ¿no? ¿Cuántas veces perdemos tiempo en llamar a un proveedor o mandarle un mail? Esto al final puedes venir aquí directamente cuando creas el proyecto y te vas a quedar sin, se lo pones y directamente, pues aquí, directamente podrías el proveedor que lo tiene, le dices, oye, necesito subalquilar esto para este día, la entrega, pues si es en nuestro almacén, quién es el gerente de la cuenta, directamente los costes, que esto te lo calcula en tu proyecto, ¿vale? Y luego importante, pues periodo de utilización, periodo de planificación y luego la recogida, la entrega y la recogida. Esto es muy importante porque al final a él, luego cuando lo acepte, le saldrá como un proyecto nuevo. Entonces sí que es importante, pues como estamos familiarizados, tanto como en los proyectos, pues mirar de ponerlo, ¿no? Y aquí sería todo el equipo, pues directamente le puedes poner el equipo. Esto yo le he puesto, que es el C4 de mano, que es lo que me falta por alquilar. Lo puedo mirar de ponerle o le puedo poner más cosas que al final tenga, ¿no? Enviar un usuario de Redman, aquí me pone que directamente no está, pues porque tengo datos no he puesto ningún cliente, pero si hay gente que directamente lo tendría, pues directamente te podrías pedirlo. ¿Y a quién se lo vas a pedir? Pues a fulano.
pones fulano las 3 primeras letras y te sale directamente. Esto nosotros estamos empezando a hacerlo con usuarios de Redman, que tenemos colaboraciones, y la verdad es que es muy cómodo, porque nos evitamos muchísimas llamadas y muchísimas cosas. Entonces funciona muy bien. Y luego lo más interesante, que con esto voy acabando, Ferran, no sé cómo voy de tiempo. Te queda eh, 1 minuto y medio, o sea, lo pues estás mira, volando. entonces, esto es lo que más me gusta. O sea, yo al final soy CEO de la propia empresa, al final muchas cosas las he comprado yo de mi dinero. Entonces, claro, muchas veces miro de que sea rentable realmente. O sea, miro mucho cuánto un foco, si es rentable, si no, cuánto me cuestan las reparaciones, porque al final, pues yo me he hecho muchas trampas muchas veces diciendo, ¡buah! Compro esto y madre mía, me estoy forrando. Y es mentira porque las has ido a reparar 5 veces y luego encima has tenido que entre que lo has mandado y todo al proveedor, has tenido que subalquilarlo 5 veces y has perdido dinero. Entonces, esto me va muy bien para mirar, pues, realmente lo que es, ¿no? Entonces, aquí tenemos una lista, pues, los datos, por ejemplo, rentabilidad de equipos, la lista directamente, pues, todo un año 2025. Pues, mira, lo que más salió fueron la petaca de F4, 250 veces. Número de reparaciones, pues, solamente 3. Dices, wow, bastante guay. Entonces, aquí puedes mirar todo lo que realmente es rentable cara a tu año, cuántas veces ha salido. Incluso te dice aquí, bueno, puedes ponerle 1000 cosas, pero porcentaje de inutilizable. O sea, cuántas veces lo has tenido ahí parado. Entonces, eso al final, cara a hacer inversiones futuras, pues nos ayuda mucho a mirarlo realmente, ¿no? Entonces, bueno, es un poco lo que os puedo decir. A mí esto, cara a vender luego también equipos, que muchas veces lo hacemos ahora como empresas audiovisuales, cogemos y de repente, bueno, esto ya lo voy a vender, que ya lo han medio amortizado tal, ¿por cuánto lo puedo vender? Pues aquí lo puedes mirar directamente, te sacas una gráfica y te dices, Jolín, pues he invertido tanto en esto, he ganado tanto dinero en esto, pues lo puedo vender por no sé qué. O sea, esto al final ayuda mucho. También hay gráficos y demás, hay que trabajarlo, pero bueno. Y luego, bueno, con esto he terminado, pero sí que es muy importante que si rellenas todos los datos que os voy diciendo, a la hora también me falta el etiquetado, pero como entraremos con el RFID, ya el etiquetado entra en otro bloque. Pero sí que es muy importante las etiquetas de QR. Nosotros, por ejemplo, tenemos marcado directamente el material que es, el nombre, y luego también el número de serie, y luego también, importante que lo hemos puesto ahora, la localización del almacén. Porque esto es muy importante porque muchas veces, pues de repente, cuando eres pequeño, pues más o menos lo vas colocando ahí donde puedes y más o menos bien. Pero luego es verdad que viene alguien nuevo y de repente dices, Jolín, ¿dónde está? Muchas veces a mí me lo preguntaban, Tomás, tenemos un problema porque no sabemos dónde está esto. Entonces, en la propia etiqueta lo puedes poner. Entonces, nosotros hemos separado, por ejemplo, el almacén con bloques y estanterías. Entonces, directamente cualquiera puede mirar exactamente dónde está el material al prepararlo en Redman, lo prepara y no hay preguntas. Entonces, eso es muy útil, yo creo. Pero como vuelvo a insistir en que hay que rellenar todos los datos para que este CRM pues te pueda decir todo. Si tú no rellenas todos los datos realmente, pues te va a costar más y Redman al final no le vamos a sacar un beneficio importante, ¿no? Porque es muy chulo que te diga realmente bueno, ya lo sabéis, pestaña de contabilidad, lo que ganas en un evento. Eso es muy importante, yo creo. Con esto acabo. Sí, no, muchas gracias, Tomás. Creo que es muy interesante justo que hayas mencionado esto de que las etiquetas son customizables, ¿no? Porque esto es una pregunta que yo recibo a menudo, ¿no? Porque como Reman genera automáticamente estos códigos, muchas veces da la sensación pues que ya son predefinidos, pero no. Bueno, realmente podéis poner la información que queráis. Esta que has mencionado tú de la ubicación al almacén o el número de serie son cosas muy típicas y comunes de poner en el código QR. Tenemos una preguntita de Felipe, ¿vale? Él dice por qué la referencia interna es la misma en todos los números de serie. Yo creo que a lo mejor explicar un poco cuál es la diferencia o para qué usas tú la referencia interna versus para qué usas el número de serie del fabricante, si es que haces una distinción entre ambos campos. O sea, la referencia interna, nosotros lo ponemos como el propio nombre del sistema y luego el número de serie del fabricante intentamos que sea el número de serie propio, que normalmente te viene cuando das de una factura, pues te dicen el número de serie de la mesa, o lo miras y lo pones. Esto también va muy bien, por ejemplo, si tienes alquileres de equipos, va muy bien saber el número de serie de las petacas, por ejemplo, porque Mm. puede ser que de repente haya un cambio de petacas. Entonces no te das cuenta y de repente dices, vaya. Sí. Entonces es importante tenerlo. O sea, yo lo Sí. utilizo así. Sí, no, y es la forma en la que nosotros también en Reman recomendamos, ¿eh? O sea, la referencia interna es como internamente nosotros nombramos al equipo, ¿no? Y el número de serie del fabricante es ese número de serie que ya viene en el equipo. Ian hace una pregunta delicada para ser un directo, pero dice si nos podrías dar un ejemplo de cómo colocar la localización del equipo dentro de la etiqueta QR. No sé si tienes la plantilla Sí, preparada de a ver, documento hace un donde puedes momento que mostrar la busco. cómo aparece la variable en esa plantilla, pero yo siempre digo que la parte de documentos es la más técnica.
Entonces, si tienes la plantilla ya precreada, la vemos y si no, pues Ian, nos lo comentas a nosotros, a Redman, y te pasamos una muestra sin problema. Sí, la tengo aquí. Sí, pues si A puedes ver, compartir un te lo momento. Es simplemente pues comparto. para que vea cuál es un poco la variable, ¿no? que debes agregar en el código Sí, para que o sea, aparezca. esta es la que tenemos nosotros, entonces teníamos que mirarlo aquí. A mí me costó encontrarla, ¿eh? Eso hay que decirlo. Sí, Pero sería esto de aquí. O sea, esto exacto. estuve preguntándole bastante a, bueno, a gente de Redman y luego también un poco chismeando por Google. Sí, Al final, estos son campos. O sea, lo bueno que tiene Redman es que es software abierto. Entonces, lo bueno que tiene es que al final tú puedes, o sea, todo está sincronizado. Entonces, si tú le pones al final las variables, él te las va a poner siempre. O sea, lo malo es que hay que dar exactamente con la tecla, que eso también es difícil. Pero bueno. sí. Hay que Creo reconocer que que la parte de etiquetas fue bastante complicada, ¿eh? Hasta que dimos y demás, a nosotros nos costó. Creo que la han mejorado bastante, pero nosotros cuando empezamos nos costó. sí. Si no recuerdo mal, creo que Arianna me comentó, Arianna de Araso, me comentó, ¿no? Que tú eras la experta dentro de la empresa con todo lo relacionado de las plantillas. Ah, Sí. Así que si alguien tiene alguna duda así muy Este año. específica, tenemos la experta en plantillas también aquí en directo. Pues mira. Pero no, muchas gracias, Tomás. Creo que vamos bien de tiempo. Si alguien tiene alguna pregunta más para Tomás, también la podemos abarcar luego. Veo que también hay una ya para Asterisco sobre RFID. La dejo para luego. Espera, perdona. Hay otra para Tomás. En ese proyecto Reman Sesión, no te calcula el proyecto el flight que es de la SQ5 entonces, ¿no? Tendrías que meterlo tú a mano. Sí, o sea, yo lo separo. Yo normalmente separo el. Ah, no, el fly case directamente lo puedo meter a mano, pero normalmente el fly case es para el almacén. Cuando directamente saca el fly case, escanea el código QR y dentro del fly case ponemos directamente que hay un contenido que es la mesa, el IEC, un mini jack que nosotros ponemos siempre. Entonces tú puedes ponerle lo que quieras. Entonces cuando el almacén escanean ese código QR, ya se le viene directamente. O sea, ya añade como en el proyecto sale como, oye, has añadido el fly case. No es necesario exactamente añadirlo, porque luego se añade automáticamente cuando lo preparan. Correcto. Pues nada, muchas gracias, Tomás. Nada. Pasamos al siguiente. Repito, hay una persona anónima que también ha preguntado asterisco. La respondemos luego, ¿vale? Turno de Araso, Pep, Ariadna. Si queréis contarnos vosotros un poco, pues cómo gestionáis proyectos a gran escala. Creo que también tenéis un proyecto preparado, ¿no? Entonces, nada, como vosotros queráis. Sí, bueno, como comentaba antes, en nuestro caso ya veníamos trabajando con un software customizado para empresas del sector. En nuestro caso, Redman lo encontramos buscando una solución a una serie de cosas que no teníamos resueltas. Una de ellas la habéis apuntado antes, creo que la gente de Asterisco, o no sé si fue Tomás, que es que una de las mejores ventajas que nos ha dado Redman en frente a otro software de gestión es la unificación, ¿no? El eliminar procesos fuera, crear un exceso de documentación alrededor de un solo proyecto y que todas las actualizaciones estén centradas en un solo ecosistema, que en este caso es este software de gestión. Este para mí sería el gran avance, ¿no? Cómo centralizar todo y cómo no perder tanta energía o minimizar errores humanos, ¿no? Digamos. Y este para mí sería el gran titular y el otro motivo por el cual nosotros somos usuarios de Redman no es software, sino que es humano, que es Ferran, precisamente. Y su manera tan didáctica de explicarnos a dónde podríamos llegar con esta herramienta. Y dicho esto, nosotros hemos preparado un poco como ejemplo gráfico de la propia herramienta, pues una copia de un proyecto donde podéis ver cómo nos encontramos nosotros y cómo solucionamos, cómo adaptamos el desarrollo de un proyecto a la nueva herramienta. ¿Estáis viendo lo que Sí, compartimos? sí. Vale. En este caso, nosotros nos pasa que veníamos de una gestión integral de proyectos donde debajo de un paraguas, que era, por ejemplo, la gira de un artista, una gira para nosotros es un proyecto porque al final está lleno de divisiones. Son ensayos, son los diferentes shows, etcétera, etcétera.
en el nuevo vocabulario de Redman son los subproyectos, ¿no? Y empezamos a trabajar con subproyectos que puede ser una manera compleja de trabajar con Redman, ya que es la única manera que tienes de englobar muchos proyectos bajo un mismo paraguas, en este caso es la gira de un artista. Y os queríamos explicar un poco cómo lo hacemos y cómo llegamos a la mejor de las conclusiones, que es la manera de trabajar. Aquí os vamos a enseñar un poco la parte práctica de creación de un proyecto y cómo hemos minimizado errores. Y después os explicaremos cómo gestionamos la parte humana de la gente que lleva a cabo estos proyectos. Sí, en este caso vemos pues, un ejemplo muy básico de pues, una gira X, donde tendríamos el nombre del artista y sus localidades en diferentes subproyectos. Aquí os quería enseñar especialmente esta parte, que es algo que nos llevó a muchos problemas, no problemas, sino, bueno, tardamos en llegar a esta conclusión, que es que el proyecto principal no tiene cronograma, que es la única manera que encontramos de que cada subproyecto tuviera sus fechas concretas. Regreso a la parte de proyectos, donde veréis que, por ejemplo, esto es un show de gira, esto es un show de gira, pero esto no es un show de gira. Es un subproyecto que hemos hecho entre shows para conseguir bloquear el material que, aunque no esté trabajando ese día o esos días que hay entre shows, sí que queremos que no esté pendiente, que no esté disponible en nuestro stock, que es un problema que antes teníamos. Para nosotros, Redman, el hecho de calendarizar el material por día y hora nos ha dado, como antes apuntaba alguien de los compañeros, una más variedad de disponibilidad de equipos o de bloqueo de equipos. En este caso, para una gira, pues creamos subproyectos en medio de los proyectos reales de show que nos dejan bloquear ya sea parte íntegra del material que va de gira o solo una parte que puede estar mecanizada en un rack, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, para nosotros la parte principal o el escollo principal que salvamos fue conseguir no dar periodos al proyecto principal. O sea, en el momento en que creamos un subproyecto, tanto el periodo de planificación como el de uso lo mandamos al subproyecto y lo borramos del proyecto principal. Es la manera o la trampa, como la argucia, ¿no? que hemos encontrado para que nos funcionara. Y este es un poco el sentido que tiene todo. En este caso, pues como es muy sencillo, tenemos un cliente, tenemos unos datos, etcétera, etcétera. Sí que os recomendaría, si trabajáis con subproyectos, otra de las cosas con las que nos hemos encontrado de manera habitual es que a los usuarios de Redman habituales, no sé si es el caso de Asterisco y de TJ, pero copiamos muchos proyectos. ¿Sí? Tus propios proyectos son una base para crear proyectos nuevos, ¿no? Porque los vas mejorando y te van gustando detalles que tú vas haciendo en tus proyectos y los coges de partes de esa base que tú mismo has desarrollado. Entonces, cuando estás trabajando con sus proyectos, veremos que el proyecto principal, ¿no? Si estamos aquí y tenemos activo el proyecto principal, tiene una localización, que en este caso es nuestro almacén. Pero cuando tú trabajas con subproyectos y te vas al subproyecto Lorca 21 de junio, la localización sigue siendo el almacén principal. Y es que cuando haces copias de proyectos, aunque el proyecto principal cambies la localización, esta localización no se cambia en los subproyectos, sino que tienes que ser tú quien vaya a cambiar subproyecto por subproyecto la localización de cada evento. Lo he preparado así precisamente para que se viera el posible error que tú puedas encontrarte en tu localización. Igual que lo de eliminar los periodos del proyecto principal. Una vez ahí, otra herramienta que utilizamos mucho es que pues, dentro de los equipos de cada
que hay en cada proyecto. En este caso era una gira, principalmente, básicamente tenía material de sonido y iluminación. Yo utilizo, en este caso ya es una gira pasada, he hecho una copia fácil porque fuera muy gráfica, pero en este caso, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos el paraguas que lo engloba todo, que es el artista, y tendríamos aquí pues unos ensayos, un segundo subproyecto que sería opción B para cliente porque te han pedido ampliar a LED, y terminarías con un proyecto final que tendría el material que definitivamente iría de gira. A partir de ahí, sencillamente, vamos duplicando proyectos, le damos una nueva fecha de inicio y listos. Y así vamos creando subproyectos que forman parte de esa gira. Podemos seleccionar todo el material, copiarlo de un subproyecto a otro, darle variantes. En este caso, con los subproyectos que son de bloqueo de stock, podemos liberar material, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto sería, a grosso modo, lo que nosotros queríamos explicar de cómo funcionamos a la hora de elaborar un proyecto dentro de un paraguas que sería la herramienta del subproyecto. Sí. No, muchas gracias, Pep. Creo que hay una pregunta muy relevante y justo estás en el bloque donde preguntan. Sí. Y es, Víctor nos dice que ¿por qué alargas la planificación de Cascante hasta el show de Madrid? O sea, no, perdona. ¿Por qué no pruebas alargar la planificación de Cascante hasta el show de Madrid? De esta forma evitarías el bloqueo de stock y tienes el equipo planificado y no te cuenta como disponible. Porque precisamente es lo que decía antes, en estos proyectos de bloqueo de stock no todo el material está aquí. Aquí tengo menos material que aquí. ¿Por Mm, qué? Porque hay una iluminación que está en el suelo de este artista. Esta iluminación de suelo, para mí es fácil sacarla a pasear mientras no tiene este show de gira. En cambio, pues seguramente los DLs de la Midas está todo enracado en un rack doble ultra mecanizado para este artista. Esto no me sale, no nos sale a cuenta. Lo realquilamos caso de que este material trabaje. En este caso concreto, nosotros no trabajamos con Midas. Es un set que se ha comprado prácticamente para este artista, con lo cual es mucho más rentable para nosotros no tocar este material y que esté dentro del bloqueo de stock. En cambio, seguramente vamos a la parte de iluminación. Tengo 40 Color Strike, 12 de ellos están en el suelo, no están mecanizados de ninguna forma. Entonces, puedo tenerlos liberados y mantengo los que están mecanizados en el truss de pre-rigging, por ejemplo. Esta es la diferencia. Ya pasamos por esta pantalla que comenta esta persona. Dice, te contesta otra vez, Víctor dice, muy bueno, me fuiste respondiendo según avanzabas en tu explicación. Muchas gracias. Genial. ¿Tenéis algo más que comentar vosotros? Bueno, la otra cosa que estuvimos comentando contigo fue la parte Sí. de personal. Si queréis, nos extendemos o si no pasamos a los compañeros, tampoco sería ningún problema. No, si queréis dedicarle 5 minutos a eso, creo que es algo interesante. Entonces sí. Un momentito que Oscar dice algo más. Dentro de mi proyecto tengo varios subproyectos, pero cuando todos están en planificación me descuenta todo el material. Sí, esto es, si quieres ya respondo yo directamente, Óscar, a eso. Es básicamente que cuando tú creas subproyectos, si por ejemplo, Pep, puedes mostrar tus subproyectos, ves que siempre hay como dos bloques, la planificación y las finanzas. No, claro, si tú duplicas el mismo subproyecto y habilitas la planificación, lo que estás haciendo es decir que tú vas a utilizar ese mismo material para cada subproyecto. Entonces te va sumando, ¿no? Y parece que estés bloqueando la disponibilidad múltiples veces. Si solo quieres que afecte a un subproyecto, habilitas la planificación para ese subproyecto y dejas el resto deshabilitado. Entonces, nada, Pep, Ariana, si queréis dedicar 5 minutos al personal y luego Asterisco en tiempo récord nos hace la explicación y demostración del RFID.
Sí, no, muy rápido. Yo primero una cosa más conceptual que estuvimos discutiendo con Ferran un día, y es que al principio con nuestro personal in situ, la implementación de Redman, que nosotros veíamos como algo súper positivo, nuestro personal técnico hubo una parte que lo intuyó como hostia, me lo estás tirando, para ti es muy fácil decirme ahora, todo está en Redman, ¿no? Como que habíamos perdido la parte de comunicación bilateral entre humanos, digamos. Pero con lo cual parte de nuestro trabajo y parte, yo qué sé, parte de lo que ha desarrollado Arianna es generar una documentación que sea amable de cara a la persona que va a llevar a cabo este proyecto. Al final nosotros lo diseñamos, pero otra persona lo lleva a cabo, ¿no? Entonces, uno de nuestros trabajos más de I más D interno fue cómo hacer que quien recibe esta información la reciba de la mejor manera, que sea clara y que no tenga la sensación de, es que, para tú es muy sencillo decirme, ya lo tienes en el programa, ¿no? Hacerla más amable de cara al cliente. Ahí es donde interviene la mano de la persona, sobre todo en generando la documentación y que toda tenga un ecosistema como de hoja de ruta así, digamos. Dicho esto, Sí, pasamos a la planificación de personal y aquí... Ay, no, espera. sí, sí, ya estás. No, no. Así. Vale. Visualizar. Sí. Una vez el proyecto como puede ser este, tenemos aquí pues unas características que es la gente que tú necesitas para llevar a cabo este proyecto, tal como funcionamos nosotros, la comunicación con la persona que llevará a cabo el proyecto es 100% a través de la plataforma. Es una vez lo tenemos definido en el presupuesto, nos vamos a la programación de personal, buscamos la función que hemos diseñado para que una persona la lleve a cabo, buscamos a la persona, en este caso vamos a buscar a Ariadna, la invitamos a formar parte de este proyecto. En este caso nos aparecen una serie de mensajes que intentaré ir muy rápido. Aquí le podemos decir a Ariadna, hola, te necesito con este cliente, por favor. Automáticamente invitamos a Ariadna a formar parte. Ella recibe como personal adscrito a la empresa y usuario de Redmond esa invitación que puede aceptar o desestimar en función de su calendario, sus necesidades, etcétera, etcétera. Otra cosa que nos da Redmond es un calendario de nuestro... Nosotros estamos trabajando con una masa laboral de 40, 70 personas, ¿no? Implicadas directamente en nuestros proyectos de manera habitual. Entonces, a nosotros a veces nos pasaba mucho que le estábamos pidiendo a una persona de estar en un sitio cuando ya lo teníamos en otro para esa misma fecha. Redmond nos da ese calendario visto para no cometer estos errores. Entonces, si vamos a la planificación al planificador personal, hemos visto que hemos invitado a Ariadna y que Ariadna pues nos ha declinado la oferta de trabajo para ese proyecto. Así de sencillo. En caso de ser afirmativo, nos saldría en verde y nos saldría directamente planificado. No, la verdad que No yo quiero creo que robar más tiempo. no, y creo que podríamos estar horas y horas con Sí. con el planificador de personal. Creo que es uno de los productos más complejos de Redman. Pero tengo que decir que yo hablé con un trabajador vuestro en Barcelona, no sé si os lo comenté, pero me dijo justo lo que tú has comentado, ¿no? Me dijo, trabajar con Eras es genial y es que todo está en Redman. Si tengo alguna duda, tengo que simplemente mirar Redman. Entonces, pues, tener esa filosofía creo que es esencial para que el programa funcione. Así que muchísimas gracias. Creo que las preguntas las tenemos resueltas. Si surge alguna más, pues volvemos a ello. Veo que hay una también para Tomás. Si hay tiempo, luego volvemos. Pero creo que ahora es turno de Asterisco Creativo para que nos expliquen un poco Vale. su experiencia, ¿no? Y también siguiendo el flujo, ¿no? Que
he estado siguiendo pues esta sesión, primero con la base de datos, luego el proyecto y normalmente un proyecto siempre finaliza en el almacén. Por eso el tema del Totalmente. RFID al final. O sea, Así al que final el almacén es la piedra angular un poco de nuestro negocio y si el almacén no funciona bien, el resto se desmorona un poco. Nuestra experiencia un poco, ¿por qué hemos acabado en el RFID? espera, perdona, Rafa, Es... si Pep, ¿podéis dejar de compartir la pantalla? Así tú apareces en No, pantalla completa. Perdona. Ahora, ya. ahí. ¿Por qué hemos acabado en el RFID, no? Nosotros veníamos de trabajar todo con QRs y al final el QR está muy bien, pero lo que veamos nosotros, que creo que es un poco, que Tomás ahí me puede confirmar, el QR al final tiene fallas en el sentido de cuando hay mucho volumen de trabajo, cuando hay mucha rapidez entre preparación de un equipo o baja de un furgón, se mete a otro y demás, o lo que nos ha pasado en nuestro caso es que el personal muchas veces, por la rapidez del día a día, muchas veces había cosas que se saltaban y al final se reserva en manual y hay muchas cosas que sabemos que van, pero no sabemos si vuelven. Quiero decir, una cabeza móvil no se te va a olvidar. Bueno, digo nunca, todo es posible, ¿no? Pero la mayoría de las veces no se te va a olvidar. Pero nosotros perdíamos la trazabilidad de cuánto cableado hemos llevado, cuántas regletas, cuántos chucos, cuántos Canon. Pues más o menos sabemos lo que llevamos, pero muchas veces, si tenemos mucho volumen de trabajo o una velocidad de crucero alta, pues perdíamos un poco toda esa trazabilidad de ha vuelto todo el material, se ha ido directamente a otro bolo, ha habido otro proveedor que se ha llevado nuestro material, que al final... O sea, el QR era efectivo para nosotros cuando teníamos tiempo entre vuelo y vuelo. Si no, no es real el QR. Exacto, la teoría se traga todo, pero luego la práctica, pues bueno, hay QRs, por ejemplo, que en la parte de un flycase se dañan simplemente de cargarlo, de arañazo con otro. Pues bueno, operativamente es una alternativa de tener un control del almacén más económica, pero no es tan efectiva. Entonces, ahí es cuando volvió a aparecer Ferran con su maravillosa sonrisa y tal, y nos encandiló para meternos en el RFID, ¿no? Entonces, el RFID aparece como la solución a todos nuestros problemas, ¿no? Entonces, yo también venimos un poco a contar la realidad de implementar el RFID en una empresa. Nosotros somos una empresa pequeña y, bueno, y también el proceso de meter y de cambiar un poco toda la logística de preparación de equipo es un reto. Nosotros llevamos con el RFID pues como 2 meses o una cosa así y, o sea, no engaño a nadie que es una fiesta importante el preparar todo el RFID, todos los chips a todo el material. Ya no solamente la preparación del material, sino, nunca mejor dicho, cambiar el chip de cómo piensa el sistema, ¿vale? Pongo un ejemplo que me pasó a mí a la hora de comprar los chips. No sé si lo estoy diciendo bien, Ferran, si son chips o tiene un nombre Sí, sí, más... chips, tags, sí, sí. Tags, vale. Por ejemplo, teníamos típico array vertical, tenemos 24 cajas, tenemos 24 bultos, 24 equipos, compramos 24 tags para 24 equipos. Error. ¿Por qué? Porque ¿cómo piensa el sistema? El sistema, o cómo lo hemos entendido nosotros, porque en esto sí que es verdad que es un poco aprendizaje de cómo tú te vas integrando con el sistema, ¿vale? Un array vertical tiene 3 bultos, o sea, es un bulto completo. Tienes que hacer un equipo virtual, es una amplificación virtual en el que hay 3 ítems. Por un lado está el sub, por otro lado está el cuello, el alargo, y el otro, los conos. Entonces, ya no son 24 equipos, 24 tags, sino que son 24 por 3. ¿Por qué? Porque dentro de esa combinación virtual hay tres chips que tienen que estar dentro de esa combinación. Entonces, bueno, a lo mejor contado así es un poco más lioso, pero sí que es verdad que una vez empiezas con la integración, pues rápidamente
te vas haciendo un poco a cómo piensa el sistema, ¿no? Entonces, por un lado está eso, por otro lado la inversión. Sí que es verdad que es una inversión importante que, o sea, internamente lo que creemos es que tiene un fin mayor y un fin importante a la hora de tener la trazabilidad que nos hacía falta con los QRs. De tal forma que ahora sabemos perfectamente cuánto cable llevamos. O sea, creo que todos sabemos el de échate un par de reletas más, échate un par de chucos más Por si que van a acaso. hacer falta. Y eso a lo mejor no está aplicado en el presupuesto. Pues con el RFID tenemos un poco la facilidad de decir, échate un par de reletas más, lo echas en un fly case, lo picas y sabes que aunque no vuelva a veces en ese mismo fly case, porque hay desmontajes más ordenados, otros un poquito más terroríficos y otros más desordenados, sabes que si no está ese equipo en ese case, estará en otro. Pero tienes esa trazabilidad y si se ha perdido, sabes que se ha perdido. Entonces, te permite tener un mayor control de todo lo que va y todo lo que vuelve. Que para nosotros era importante, sobre todo en temporada alta, y exacto, en el retorno en temporadas altas. Sobre todo en momentos de mucho volumen de trabajo, pues bueno, el no perder un poco el orden del almacén, ¿no? Entonces, yo me he traído aquí, que no sé si se va a ver, estos serían un poco los chips, los tags un poco más recomendados, porque luego también tienes que ver un poco tu material. No todos los RFIDs sirven para metal, hay otros que son para superficies que no tienen metal. Entonces, bueno, es un periodo de adaptación, de ver cómo tienes tu material, en qué lo transportas, cómo lo transportas. Luego, por ejemplo, nosotros hemos tenido mucho ensayo-error de, por ejemplo, un rack de micros, que nosotros tenemos unos racks de micros en los que llevamos 4 puños. ¿Cómo hacemos el inventario de eso? Metemos 4 micros, no lo sacamos. Bueno, pues ese proceso es lo que digo que tienes como un periodo de adaptación importante y yo mi consejo es aprovechar temporadas Más tranquilidad. sí, más tranquilitas para dedicarle tiempo, hacer eventos ensayo y bueno, pues hacer un poco ensayo-error. Y luego nosotros, por ejemplo, ahora sí que es verdad que lo tenemos instaurado y está funcionando, pero con una supervisión siempre. Es decir, estamos en un periodo de prueba porque luego a la hora de la pistola, que también la tengo aquí, que aquí tenemos la cuenta de almacén, pues bueno, no siempre, o sea, tienes que ajustar la sensibilidad de la pistola porque si la pones al 100% te coge media nave, o sea, tienes que jugar un poco, tienes que jugar un poco. Luego, sí que es verdad que el resultado, aquí hemos traído un cable, por ejemplo, el resultado, o sea, queda muy bien, queda muy fino y funciona muy bien. De hecho, hemos traído esto para probar un poco, lo enseñé antes, que no sé si se verá bien, que automáticamente, ahora no va a querer, por supuesto. A ver. Ah, perdón, estoy andando arriba. A ver. ¿Lo estoy haciendo mal? Lo estoy haciendo mal. Bueno, ahora lo veo, ahora lo pongo bien. Que nosotros al final, esto lo que tiene, la pistola tiene un lector de QRs, que es el rojo que aparece aquí, y el gatillo del RFID. Entonces, nosotros el almacén lo tenemos como un McDonald's. En el apartado de almacén, de logística, tenemos todos los proyectos que tenemos que preparar durante la semana. Entonces, los compañeros de almacén lo que hacen es pican el QR del proyecto y automáticamente en la pistola aparece todo el equipo. De tal forma que no haya duda ni eliminar lo máximo posible el error humano. Entonces, de esta forma, es una cosa como súper intuitiva y súper rápida de planificar. Si hay una duda, se avisa al jefe técnico, pero al final tenemos una pantalla con todos los pedidos, con todos los proyectos, todos los QRs y el momento de preparación. Entonces, en el momento que ese material ya se bloquea, desaparece del stock y ya volvemos a tenerlo otra vez, otro proyecto por trabajar y otra vez el mismo proceso. Entonces, de esta forma, a nosotros nos ayuda mucho a tener un box de trabajo que no simplemente se tiene que planificar el día de antes, sino a lo mejor te lo puedes planificar el lunes, ese material ya está bloqueado, sabemos la persona que lo ha bloqueado y todo el material exacto que va en esos cases. Entonces, la verdad que en ese sentido, de momento, estamos bastante contentos. O sea, que
No sé si me he explicado bien, pero Sí, no, genial. Y yo creo que algo importante, ¿no? También relacionándolo con lo que decía Tomás, el pasar de tener bulto serializado a tener que serializarlo todo, ¿no? Porque con el RFID realmente lo que estás haciendo es serializar cada cable. exacto. O sea, tienes, Entonces, antes, nosotros, por ejemplo, teníamos 24, por ejemplo, el ejemplo de los altavoces o con los SmartBat. Antes nosotros teníamos una caja de SmartBat, 8 unidades, sale. Ahora tenemos un case, que es donde van 8 unidades. 8 unidades que cada uno tiene su número de serie. Entonces, bueno, eh, es un periodo, ya te digo, es un periodo de adaptación importante en el que, sobre todo a nivel personal, tiene que tener todo el mundo muy claro cómo piensa el sistema para poder entender la forma en la que trabajar, porque cambia un poquito la forma de trabajar. O sea, una sí. vez lo pillas, es súper fluido y vamos bastante rápido, pero bueno, que es como todo en la vida, tiene su curva de aprendizaje. Sí, no, total, y que nosotros siempre decimos, ¿eh? Que, o sea, que el RFID no es para todo el mundo. Entonces, por eso también está la opción del código QR, que creo que es muy válida. Hay algunas preguntas, entonces, si queréis, vamos a destinarle tiempo. También hay alguna del personal, voy a intentar organizarlo. Nos centramos primero con el RFID. La primera que teníamos del principio era un poco sobre qué impresora RFID tenéis. Ahora mencionamos el tema del gear tracking, si queréis, porque dice que eso, no, no le pongo nombre porque es anónimo. Pero dice que he descubierto las pegatinas RFID y poder imprimir desde almacén creo que sería el futuro para las empresas de rental. Entonces, bueno, explicad un Pues poquito cómo vosotros habéis adquirido todo ese hardware. totalmente de acuerdo. Creo que es el futuro, sobre todo a la hora de rapidez, ¿no? Porque sí que es verdad que, pues bueno, al final nosotros todo lo que es el formato del mundo RFID lo hemos comprado a través de GetTracking, porque somos novatos totalmente en esto y al final, pues bueno, hemos empezado por ahí. Sí que es verdad que vimos el tema de que hay millones de etiquetas de RFID y es un mundo infinito que te puedes tirar días investigando. Nosotros, la verdad, que de momento no nos hemos metido en el jardín de comprar una impresora, hacer nuestras propias etiquetas y demás, porque no todas las etiquetas valen para todo tipo de material. Entonces, de momento hemos ido a lo seguro. La verdad que estas etiquetas, de momento, funcionan fenomenal. Sí que es verdad que no son muy económicas, todo hay que decirlo, pero bueno, se entiende como que es una inversión que tiene que durar bastante tiempo. Entonces, Sí. por ese lado, respondiendo a la pregunta, de momento no tenemos una impresora propia, siempre lo compramos con un proveedor externo. Sí, no, y creo que esto es importante porque también, o sea, Gear Tracking y Redman son entidades independientes, pero es verdad que estamos muy, muy conectados, ¿no? Y realmente estamos todos aquí en la misma oficina. Y nosotros siempre recomendamos usar las de Gear Tracking porque son las únicas que podemos garantizar que funcionan. Evidentemente, Redman puede ser compatible con cualquier tipo de tecnología RFID, pero después de testear más de 100 tipos de tecnología, estas son las que nos funcionan mejor y por eso son las que recomendamos. Y Y relacionado con eso, además, preguntar un poco cuál es el coste por etiqueta. No sé si os acordáis. Pues, pues estas son las chiquitillas estas que se pegan un poco en dos Mm. sitios. No me acuerdo qué cuesta, creo que cuesta 1 euro cada una o 1 euro y pico. Y vienen como en bolsitas de estas que vienen, no me acuerdo cuántas vienen. 150 puede Sí. ser. Creo que Por ahí, son por ahí. 100 etiquetas y creo que son 165 euros, un 1,60 Puede ser, o la sea, yo etiqueta. antes de meterte en el RFID, para hacerlo, o sea, nosotros también esperamos a meternos ahora, eh, pensando bien en la inversión. La pistola, o sea, lo que es la PDA con la pistola, pues, creo que ronda los 2.000 euros, ¿puede ser? Sí. O, es que ahora mismo no me acuerdo de la cifra, porque hicimos como un pedido Mm, completo. O mm. sea, que en ese sentido es mejor como esperar bien, pensar bien la inversión, calcular bien todo el material que tienes, porque muchas veces dices, "Joder, tengo mucho equipo, pero creo que a veces no somos conscientes, nosotros los primeros, de los kilómetros de cable que tenemos, la cantidad de regletas, la cantidad de tramos de trus, la cantidad de... O sea, que hay muchísimo material a inventariar y vas de euro en euro. Entonces, bueno, es una inversión importante que, que hay que darle una vueltecilla antes Sí. de meterse y tenerlo, para no quedarse a medias, que es lo que
le hemos dado nosotros Tal, 135 o 100 etiquetas. sí, Pues eso. tal cual. Sí, hay dos preguntas medio relacionadas entre ellas y también ahí quiero que tú, Tomás, digas cómo lo hacéis. Preguntan sobre el hardware que se utiliza, ¿no? Si utilizáis pistolas, tablet, móvil, para leer tanto tecnología RFID como código QR. Creo que hay diferentes opciones, ¿no? Entonces vosotros imagino que utilizáis la Zebra. Si queréis volver a mostrarla y luego pues Tomás, tú que utilizas Sí. códigos QR, a lo mejor lo haces con el Nosotros, por ejemplo, teléfono. antes de manera más económica, el tema de los QR teníamos un móvil directamente en almacén y iba bastante bien. Nosotros ahora tenemos la pistola, no porque revisemos del móvil, sino porque no hay otra forma de hacer ese tracking, ¿no? Del RFID. Pero vamos, si vas a empezar con QRs o estás con QRs, que nos diga Tomás, no sé muy bien cómo lo hace, pero nosotros lo hemos hecho con el móvil y funciona perfectamente. O sea, Sí, yo he empezado con el móvil, de hecho lo tengo con el móvil y lo pensé en comprar la Zebra, pero al final como yo de momento estoy con códigos QR, o sea, sí que he empezado con el RFID, pero aún no lo tengo implementado, o sea, como ya os dije, lo he empezado simplemente a marcar el cableado con los chips, de momento pistola no la tengo. Y al final sí que, o sea, me refiero que con las etiquetas QR, con el móvil va muy bien, porque al final es lo fácil y económico, con una cámara te lo lee. y funciona Es, perfectamente. y funciona muy bien, o sea, yo no tengo ningún problema. Y también es verdad que lo que me puse fue en el ordenador que tenemos en la salida de almacén, sí que me compré una pistolita de estas de códigos QR de Amazon, que vale cualquiera, te lo pones por Mm. USB, es inalámbrica por USB, entonces si te quieres poner el ordenador, vas con la pistolita, igual que, vamos, vas a lo de Merlí, pues igual. Pero es verdad que el móvil es muy cómodo, porque al final, si no te das vueltas, al menos que tengas los boxes como tiene asterisco, pues si no te das mucha vuelta por el almacén, en cambio, si vas con el móvil directamente con la aplicación, te lo veas y como si ve cualquier móvil, pues te va mostrando todo, es igual que el Zebra, o sea, te va mostrando todo directamente lo que tienes, lo que no tienes. Y vamos, a mí a Mm. nivel práctico, yo por lo menos cuando preparo material prefiero ir con el móvil, porque si no te vas Sí, dando nosotros vueltas. antes, todo el personal que tenía la cuenta de almacén, por ejemplo, preparaba el material directamente desde su teléfono. Aunque Sí. hubiese un teléfono en el almacén, Mm. directamente sí, cogían y escaneaban directamente el material de su evento y sin problema. Claro, eso es lo bueno, ¿no? Como los usuarios de almacén son gratuitos, realmente puedes tener tantos perfiles como dispositivos tengas, Sí, está muy que bien. no está vinculado al precio de la licencia. Dice Víctor Álvarez, desconocía que hubiera RFID stickers, es lo mejor para empezar de cero. ¿Puedes poner la información que decía Tomás de ubicación de los equipos en el almacén? Es decir, si puedes customizar las etiquetas RFID. Eso, pues mira, ahí, Víctor, es el talón de Aquiles de esto. Al final, estos, por ejemplo, no sé si se aprecia en cámara, pero es como duro, no puedes, o sea, viene directamente con un número de serie y un QR. Luego hay otras etiquetas que tenemos que también son de RFID, especiales para metal, que ahí sí puedes poner tu logotipo, pero no puedes poner mucha información, la verdad. Mm. En ese sentido, no sé si está pensado a lo mejor para ubicaciones del almacén dentro de la etiqueta, la verdad que lo desconozco. Nosotros no, nosotros tenemos el almacén inventariado por familias, ¿no? Sonido, luz, vídeo, y dentro de eso, pues al final tenemos como etiquetas dentro de la estantería de dónde está almacenado cada equipo, ¿no? Pero en lo que es la etiqueta, de hecho está pensada para que en muchos sitios no se vea. No sé si, corrígeme si me equivoco, Fernán, pero Mm. Sí, sí. esta etiqueta en concreto, esto va dentro de un fly case, en una cabeza móvil, en un apartado en el que nosotros, por ejemplo, No lo sé. metemos que no tenga fricción con nada, para que no se arranque. Entonces, no está, creo que no está pensado para personalizarla. No, es correcto, ¿eh? O sea, realmente solo se puede customizar el sticker en sí, ¿no? Pero solo agregando el logotipo de la empresa, nada más que eso. De hecho, el QR, perdón, Marey, pero el QR, o sea, el QR que lleva dentro del RFID de la que ha mostrado, o sea, eso es, sobre todo es por si te falla el RFID, el lector o lo que sea, que Exacto. tú en teoría lo puedas escanear y Mm, lo ves. O sea, me refiero, eso está pensado Mm. para que lo buenísimo. puedas leer. Pero vamos, lo primero que normalmente suele empezar la gente con RFID, si me equivoco, es con el cableado, porque al final es lo que más se pierde, lo que es más fácil, no te pones a contar
Bueno, en la feria de Redman es que es lo típico, que el flycase de cableado, le das unas vueltas y lo miras, porque al final es lo que no te vas a poner a contar. O sea, al final un rack de microfonía o lo que sea, pues te pones a contarlo porque al final, oye, a ver, está el rack, tienes que comprobarlo, etcétera. Pero los cables normalmente que llegue el bulto y ya está. O sea, me refiero que no es muy complicado. Pero Sí que es vamos. verdad que, pues, lo del cableado, o sea, que desde que a mí me cegó, ¿no? La idea del RCD, pero que es tedioso, o sea, es trabajo. O sea, Sí, hay que echarle horas. la implantación es muy buena fiesta y tienes que tirarte, pues eso, saber que es un periodo de, pues si empiezo en abril, lo quiero tener todo listo para junio, julio, para poder empezar a hacer pruebas, porque Sí. eso más trabajar, más los bolos y demás, pues bueno, es complicado. Sí, sí, ya os digo, normalmente cuando yo le pregunto a Sven, que es el fundador del Gear Tracking, cuánto tiempo se tarda en implementar, ¿no? Dice que normalmente es un año, ¿no? Imagino que el primer problema es tener todo tu equipo en el almacén para poder empezar a etiquetar. Entonces, Exacto, nosotros aprovechamos justo periodos en los que tenemos a lo mejor una semana con un bolo o dos bolos y nos permitía como tener mucho equipo en almacén y esos momentos los apretábamos ahí a tope y bueno, que el equipo también acaba un poquito Saturado. saturado, ¿no? sí. De QRs y de historias, pero es importante aprovechar esos momentos porque si no, luego durante la dinámica del día a día es Te pillas todo. muy complicado. Mm, sí. No, pues muy interesante. Muchas gracias, chicos. La verdad, estar en contacto con vosotros también para que me expliquéis vuestra experiencia una vez ya estéis aún más operativos. Para ir cerrando, porque estamos ya fuera de tiempo, pero bueno, la verdad que muy bien. Nos hemos pasado 6 minutos y hemos estado 3 minutos esperando que la gente se conectara, así que qué genial. ¿Ha quedado alguna pregunta aquí por el chat? Perdonad si hay alguna muy relevante que no hayamos contestado. He visto que la del personal, que era para vosotros, Araso, ya ha sido contestado por otro mismo cliente, era sobre las reservas, cómo reservar a alguien sin estar planificado un proyecto, ¿no? Hay diferentes tipos de invitaciones, una de las cuales es reservar a la persona. Ah, y luego también había una sobre cómo mover equipo, ¿no? de un proyecto a otro sin pasar por el almacén. Esto actualmente no es posible, o más que no es posible, tiene que hacerse a través de alguna forma manual, ¿no? Pero sí que es verdad que es algo en lo que estamos trabajando. Creo que ya lo anuncié en nuestra sesión de expertos anterior, pero ahora aún más es algo más concreto, es lo que nosotros llamamos rollovers. Entonces este año veréis que la planificación de material dejará de estar tan vinculada al proyecto y será más a nivel de material. Entonces esto dará mucha más flexibilidad y permitirá pues que el material se pueda mover libremente entre localizaciones sin pasar por el almacén. Ya os digo, aún no está ahí, pero es nuestro siguiente gran producto con relación al equipo. Y la última pregunta, perdonad, ya para cerrar, es Uriol. Dice que cuál es exactamente no, el motivo por el cual queréis trazar, perdón, pero no entiendo tener la trazabilidad de los cables. Entiendo en fibras o cables especiales, pero corriente, Canon, etcétera. ¿Por qué queréis exactamente tenerlo también Al final, registrado? no es que queramos solamente tener la trazabilidad de los Canon, pero es por no dejar huérfano nada del almacén. Al final, todos sabemos el coste de un Canon, todos sabemos el coste de una regleta, que a veces es incluso más alto, entre comillas, el RFID y el dedicarle tiempo que lo que es el cable, ¿no? Pero al final, si trabajas sobre un ecosistema completo, tener partes que no tienes controladas, eh, para mí no tiene sentido entonces implementar todo, ¿no? Porque al final, ¿dónde está la vara no de medir, ¿no? Al final, por ejemplo, un SDI de 100 metros o de 80 metros, pues no deja de costar 70, 60, 80 euros. Entonces, bueno, es un poco por tener todo el ecosistema dentro del formato RFID. Ya no solamente los cables, metemos hasta las Descargas. escaleras de trabajo, que nos ha pasado, que parece imposible que se olvide una escalera en un espacio y si se puede olvidar. Entonces, pues es un poco como tener la filosofía de medir todo en el albarán, aunque sea un equipo adicional, desde un cubre control hasta los pasacables, todo lo que es, todo lo que sale del almacén que esté inventariado y que esté controlado. Así es.
Vale, Elías dice, ya voy a tomar las siguientes preguntas para otro momento, para no alargarnos demasiado. Entonces, muchísimas gracias a los tres, o a los cinco en este caso, para compartir toda la información que nos habéis compartido. Muy, muy interesante, la verdad. Am, los tres están ubicados en España, así que imagino que si en noviembre vais a Vitam o en febrero en IS en Barcelona, nos podemos conocer todos en persona. Y para la gente de Latinoamérica, la semana que viene nosotros también estamos en NAB, en Las Vegas, y luego en junio en Infocom. Así que si queréis también ver, por ejemplo, el RFID presencialmente, lo tendremos ahí para que lo podáis probar todos. Y cerramos con el comentario de Elías, muy interesante, muchas gracias. Así que no sé si alguien tiene algo más que decir o si no, lo dejamos aquí. La sesión estará grabada, así que la vamos a compartir con todos los que os hayáis registrado una vez la finalicemos. Si no hay nada más que comentar, muchísimas gracias y nos vemos. Hasta la siguiente. Gracias, chicos. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Luego- Adeu, adeu.